Nunca fui un hombre celoso. Después de 42 años de matrimonio, pensé que ya no había secretos entre mi esposa y yo. O eso creía. Aquella tarde la casa estaba extrañamente silenciosa. Mi esposa, Clara, había salido a hacer unas compras rápidas. Eso fue lo que dijo, sin mirarme a los ojos. Yo estaba en la sala, sentado en mi sillón de siempre, cuando su celular empezó a vibrar sobre la mesa. Una vez, 2 veces, 3. No suelo tocar sus cosas. Jamás lo hice. Pero algo en ese momento, algo me apretó el pecho. La pantalla se encendió. Un mensaje nuevo. No tenía intención de leerlo. De verdad. Pero mis ojos se movieron solos. Cuando él se vaya, por fin podremos estar juntos. Sentí que el aire desaparecía de la habitación. Mis manos comenzaron a temblar. Miré alrededor como si alguien pudiera verme. Estaba solo. El mensaje no tenía nombre guardado. Solo un número. Quise pensar que había una explicación. Una broma. Un error. Cualquier cosa. Pero entonces vi el historial. Había más mensajes. Muchos más. Palabras que jamás pensé leer en el teléfono de mi esposa. Visas. Planes. Recuerdos que no eran conmigo. Y una frase que se me clavó como un cuchillo. No te preocupes. Pronto todo terminará. Me senté lentamente. El corazón me golpeaba como si quisiera salirse. ¿Pronto terminará qué? ¿Nuestro matrimonio? ¿Mi vida? ¿O simplemente yo? Cuando Clara regresó, yo ya estaba sentado en la cocina, con el celular boca abajo sobre la mesa. Ella se detuvo al verme. ¿Todo bien?, preguntó. La miré a los ojos. Los mismos ojos que una vez juraron amarme hasta el final. Sí, respondí. Todo está bien. Y en ese momento tomé una decisión. No grité, no pregunté, no reclamé. Guardé silencio. Durante semanas fingí no saber nada. Comí con ella, dormí a su lado. Escuché sus mentiras dichas con una voz tranquila. Mientras tanto, algo dentro de mí moría lentamente. Mis hijos venían de visita, reían, hablaban de herencias, de planes futuros. Clara sonreía como si nada. Pero yo veía cosas que antes no veía. Las salidas repentinas, las llamadas que cortaba cuando yo entraba a la habitación, el perfume nuevo. Y entonces ocurrió lo inesperado. Una mañana, Clara no despertó. Los médicos dijeron que fue el corazón. Rápido, sin dolor. Todos lloraban. Yo no, porque mientras preparaban su funeral, yo aún tenía su celular en el bolsillo y un mensaje sin responder. El día del funeral amaneció gris. El cielo parecía haber decidido acompañar el peso que yo llevaba en el pecho. La iglesia estaba llena. Demasiada gente para una mujer que, al final, vivía tantas vidas en silencio. Mis hijos llegaron juntos. Mi hijo mayor me abrazó fuerte. «Papá, lo siento mucho», asentí. No tenía fuerzas para hablar. Mi hija lloraba desconsolada, apoyada en el hombro de su esposo. La gente murmuraba palabras de consuelo que no escuchaba realmente. Yo solo sentía el peso del celular en el bolsillo interno de mi saco. Cada vibración imaginaria me hacía estremecer. Cuando el sacerdote comenzó a hablar de Clara, algo dentro de mí se revolvió. Fue una esposa fiel, una madre ejemplar, una mujer de valores. Cerré los ojos. Fiel. La palabra me quemó por dentro. Mientras todos bajaban la cabeza en oración, yo recordé el mensaje. Recordé la frase exacta. Cuando él se vaya, por fin podremos estar juntos. ¿Se refería a este momento? A este ataúd cerrado frente a mí. Miré a mi alrededor. Entre los rostros tristes, noté algo extraño. Un hombre de unos 50 años estaba sentado al fondo. No lloraba, no rezaba, solo miraba el ataúd, como si esperara algo. Nuestros ojos se cruzaron por un segundo. Él apartó la mirada de inmediato. Sentí un escalofrío. No lo reconocía. No era familia. No era amigo cercano. Entonces, ¿por qué estaba ahí? Durante el responso, el celular vibró. Esta vez, de verdad vibró. Sentí como la sangre me bajaba a los pies. No lo saqué. No todavía. Esperé. Después de la ceremonia, la gente comenzó a salir lentamente. Abrazos,
Palabras vacías, promesas de visitas que nunca llegarían. El hombre del fondo se levantó, caminó hacia el ataúd, dejó una pequeña flor blanca encima y se fue, sin hablar con nadie. Fue entonces cuando saqué el celular. Un mensaje nuevo, de ese mismo número. Lo abrí con manos temblorosas. Ahora sí, ya no tenemos que escondernos. Me quedé paralizado. El ruido desapareció. Las voces se apagaron. Mis hijos hablaban cerca de mí, pero no los escuchaba. Leí el mensaje una y otra vez. No tenemos que escondernos. Así que no era una suposición. No era un malentendido. Era real. Clara había tenido a alguien más. Durante quién sabe cuánto tiempo. Y ese alguien estaba en su funeral. Guardé el celular otra vez. Respiré hondo. No era el momento. No todavía. Porque si algo aprendí esa mañana fue esto. La verdad siempre sale. Pero solo cuando uno decide abrir la puerta. Y yo aún no la iba a abrir. No hasta saber quién era ese hombre. Y qué planeaba hacer ahora que Clara ya no estaba. El velorio terminó. Pero el verdadero espectáculo apenas comenzaba. Regresamos a casa esa misma tarde. La casa que Clara y yo habíamos construido ladrillo por ladrillo durante más de 4 décadas. Ahora se sentía ajena, fría, como si ya no me perteneciera del todo. Mis hijos se sentaron en la sala. No habían pasado ni 2 horas desde el funeral, y ya notaba algo distinto en sus miradas. «Papá», dijo mi hijo mayor, rompiendo el silencio. «Tenemos que hablar de algunas cosas». Ahí estaba. Lo sabía. «Más adelante», respondí. «Hoy no». Se miraron entre ellos. Mi hija fue la siguiente. «Es que mamá siempre decía que dejara todo claro por si acaso». «Por si acaso». Esa frase me hizo apretar los dientes. «¿De qué están hablando?», pregunté. Mi yerno, que hasta ese momento había permanecido callado, se inclinó hacia adelante. «Del testamento», dijo, «y de la casa». Sentí una punzada en el pecho, no de dolor, de decepción. Aún olía a flores de funeral, y ya hablaban de herencias. «Tu madre está recién enterrada», dije con voz firme. «No pienso hablar de eso hoy». Mi hijo suspiró molesto. «Papá, no lo tomes a mal. Solo queremos evitar problemas después». Los miré uno por uno. Pensé en el mensaje. Pensé en el hombre del fondo de la iglesia. Pensé en cuántas cosas se decían a mis espaldas. Después, repetí, esa noche, cuando la casa quedó en silencio, fui al dormitorio. Abrí el cajón de la mesita de Clara. Ahí estaba su computadora portátil. Nunca la había tocado. Siempre decía que eran cosas suyas. La encendí. No tenía contraseña. Eso fue lo primero que me pareció extraño. Abrí su correo. Y entonces lo vi. Un nombre que se repetía una y otra vez. Rafael. Correos antiguos. Mensajes largos. Fotos que no quise mirar por más de 2 segundos. No era algo reciente. Era una relación de años. Mi esposa había vivido otra vida, mientras yo creía conocerla. Leí un correo fechado apenas 2 semanas antes de su muerte. «Todo está casi listo. Él confía en mí. Solo falta un poco más de paciencia». Mis manos comenzaron a sudar. ¿Paciencia para qué? Seguí leyendo. «Cuando todo termine, la casa será nuestro refugio». Cerré la computadora de golpe. La casa. Nuestra casa. ¿Eso era lo que realmente estaba en juego? Me senté en la cama, tratando de unir las piezas. El mensaje del celular. El hombre en el funeral. Las prisas de mis hijos por hablar de herencias. Y entonces recordé algo. Un documento. Clara siempre guardaba papeles importantes en una carpeta azul, dentro del armario del pasillo. Me levanté lentamente. Abrí el armario. La carpeta ya no estaba. Y en ese momento entendí algo que me heló la sangre. No solo me habían mentido, alguien se estaba adelantando a mí. La ausencia de la carpeta azul me dejó sin aire. No era solo un montón de papeles. Ahí estaban las escrituras de la casa, copias del testamento antiguo, documentos bancarios, cosas que Clara siempre decía que nadie debía tocar. Y ahora habían desaparecido. Cerré el armario lentamente, como si el ruido pudiera despertar a alguien. Pero estaba solo, o eso creía. A la mañana siguiente, el sonido de platos en la cocina me despertó. Mi hija estaba allí,
preparando café, como si nada hubiera pasado. ¿Dormiste poco?, dijo sin mirarme. Sí, respondí. No pude. Observé sus manos. Se movían nerviosas. Me senté frente a ella. ¿Has visto una carpeta azul?, pregunté fingiendo calma. Se quedó quieta un segundo. Solo uno. Pero fue suficiente. ¿La de mamá?, respondió. No, no la he visto. Mentía. Lo supe en ese instante. No por lo que dijo, sino por cómo evitó mirarme a los ojos. Mi hijo entró en la cocina poco después. Traía el celular en la mano. Papá, dijo, tenemos que hablar hoy sí o sí. Suspiré. ¿De qué? Del futuro, respondió. De ti. Esa palabra me dolió más que cualquier grito. De ti, como si ya fuera un problema a resolver. Nos sentamos en la sala. Mi yerno también estaba allí. Demasiada gente para una conversación tan íntima. Hemos estado pensando, empezó mi hijo. Quizá lo mejor sea que te tomes un tiempo. Descanses. ¿Un tiempo dónde?, pregunté. Se miraron entre ellos. Mi hija habló en voz baja. En casa de una tía, o en una residencia. Solo por un tiempo. Sentí que algo se rompía dentro de mí. ¿Quieren echarme de mi propia casa?, pregunté sin levantar la voz. No es eso, dijo mi yerno rápidamente. Es por tu bien, por tu bien. Las mismas palabras que Clara solía usar cuando ocultaba algo. Me levanté despacio. Esta conversación se termina aquí, dije. No voy a ir a ningún lado. Subí a mi habitación y cerré la puerta. Saqué el celular del bolsillo. Tenía 3 mensajes nuevos, del mismo número. Los leí uno por uno. Ellos están presionando, ¿verdad? No te preocupes. Todo está bajo control. Recuerda lo que hablamos. Mis piernas temblaron. Ese hombre, Rafael, sabía demasiado. Sabía de mis hijos. Sabía de la casa. Sabía de mí. Y entonces comprendí algo aterrador. No solo Clara me había traicionado. Alguien estaba moviendo las piezas desde las sombras. Respiré hondo. Por primera vez desde la muerte de mi esposa, tomé una decisión clara. No iba a huir. No iba a enfrentarme a gritos. Iba a escuchar, a observar, a dejar que todos creyeran que yo estaba débil. Porque cuando uno cree que el viejo ya no entiende nada, es cuando comete los peores errores. No pasó ni una hora desde que leí aquellos mensajes cuando el celular volvió a vibrar. Esta vez no era un texto, era una llamada. El número no tenía nombre, pero ya sabía quién estaba del otro lado. Miré la puerta de mi habitación. Escuché voces abajo. Mis hijos seguían en la casa. Respondí en silencio. «Hola», dije finalmente. Hubo una pausa, una respiración lenta. «Pensé que no contestarías», dijo una voz masculina, grave, segura. Clara decía que eras orgulloso. Sentí un escalofrío. «No tienes derecho a decir su nombre», respondí. Rió suavemente. «Créeme, tengo más derecho del que imaginas». Apreté el teléfono. «¿Qué quieres?» «Tranquilo», dijo. «No llamo para pelear. Llamo para aclarar las cosas. Clara ya no está, y ahora tenemos que ser adultos. Tenemos. No tenemos nada», dije. «Nunca lo tuvimos». «Eso no es lo que ella pensaba», respondió sin dudar. «Ella me prometió un futuro, y yo pienso cumplirlo». Mi corazón latía con fuerza, pero mantuve la voz firme. «¿Qué futuro?», pregunté. «La casa», dijo. «El dinero. Lo que ella ayudó a construir. Conmigo en mente». Cerré los ojos. Así que era verdad. «No sabes de lo que hablas», mentí. «Oh, sí lo sé», respondió. «Sé que la carpeta azul ya no está. Sé que tus hijos están nerviosos. Y sé que pronto te quedarás solo. Si no cooperas». Abrí los ojos de golpe. «¿Qué les has dicho a mis hijos?», pregunté. «Nada que Clara no hubiera planeado», dijo. «Ellos solo quieren lo que creen que les corresponde». La rabia me subió al pecho. «Ella era mi esposa, y yo era su escape», respondió sin vergüenza. «Durante años». El silencio se volvió pesado. «Escúchame bien», continuó. «No quiero problemas. Solo quiero lo que ella me prometió. Si haces lo correcto, todo será fácil». «¿Y si no?», pregunté. Rió otra vez. «Entonces las cosas se pondrán incómodas». La llamada terminó. Me quedé mirando la pantalla apagada.
Por primera vez sentí miedo real, no por mí, sino porque entendí que Clara no había muerto dejando un vacío. Había dejado una bomba. Bajé lentamente las escaleras. Mis hijos estaban en la sala, hablando en voz baja. Cuando me vieron, callaron. «Papá», dijo mi hija. «¿Todo bien?» Los miré. Sus rostros ya no me parecían los de mis hijos. Parecían los de extraños, esperando algo. «Sí», respondí. «Todo está bien». Y en ese momento decidí algo más. Si Rafael pensaba que yo iba a ceder, si mis hijos creían que podían empujarme fuera de mi propia vida, estaban muy equivocados, porque aún no sabían una cosa. Yo también había guardado algo que Clara jamás imaginó que usaría. Aquella noche casi no dormí, no por miedo, sino por claridad. Cuando uno cree haberlo perdido todo, la mente se vuelve peligrosa, fría, precisa. A las 3 de la madrugada me levanté en silencio y fui al estudio. Ese cuarto pequeño donde Clara casi nunca entraba. Abrí el cajón inferior del escritorio. Detrás de unos viejos libros había un sobre marrón, amarillento por los años. Dentro estaba el documento, algo que Clara nunca supo que conservé, algo que en su momento me pareció insignificante. Ahora era poder, era una escritura complementaria, firmada 20 años atrás, cuando casi perdemos la casa por una deuda que ella había ocultado. Para protegernos, el abogado me recomendó algo sencillo: poner la propiedad a nombre de una sociedad familiar, con un único administrador. Ese administrador era yo. Nunca se lo dije a Clara, no por desconfianza, sino porque ella odiaba los detalles legales. Guardé el sobre otra vez. Por primera vez desde su muerte sonreí. A la mañana siguiente, mis hijos ya estaban despiertos. El ambiente era tenso. «Papá», dijo mi hijo, «hoy viene el abogado de mamá». Levanté una ceja. «¿El abogado de tu madre?», pregunté. «¡Qué rápido!». «Es para revisar unas cosas», añadió mi hija. Nada serio, asentí. «Estaré allí». Se miraron entre ellos, incómodos. A las 11 en punto llegó el abogado. Un hombre joven, demasiado joven para tanta prisa. Traía una carpeta, no azul, pero sí gruesa. Nos sentamos todos alrededor de la mesa. Antes de empezar, dije: «Quiero escuchar qué es exactamente lo que van a revisar». El abogado carraspeó. Su esposa dejó algunas indicaciones verbales sobre el reparto de bienes. «¿Verbales?», pregunté. «¿No escritas?». Silencio. Mi hijo intervino. «Papá, mamá quería que todo fuera más simple». «Curioso», respondí. Siempre fue obsesiva con los papeles. El abogado abrió la carpeta. «La casa», empezó. «Según la información que recibimos, debía pasar a los hijos». Levanté la mano. «Un momento», dije. «Antes de continuar, quiero mostrar algo». Saqué el sobre marrón. Lo puse sobre la mesa. El abogado lo abrió. Leyó, y su rostro cambió por completo. «Esto», murmuró, «esto cambia muchas cosas». Mis hijos me miraron confundidos. «¿Qué es eso?», preguntó mi hija. «Una verdad», respondí, «que nunca se les contó». El abogado aclaró la garganta. «Legalmente», dijo, «la propiedad está bajo una sociedad, y el único administrador con poder total es el señor. Silencio absoluto». «¿Eso qué significa?», preguntó mi hijo nervioso. «Que nadie puede vender, transferir o decidir nada sin su autorización», respondió el abogado. «Nadie». Vi cómo el color desaparecía de sus rostros. Y entonces el celular vibró en mi bolsillo. Un mensaje de Rafael. «Ya hablé con ellos. Hoy se cierra todo». Sonreí por dentro. No tenía idea de lo equivocado que estaba, porque ese día el juego acababa de cambiar. El silencio que siguió fue incómodo. No ese silencio tranquilo, sino el que anuncia tormenta. Mis hijos no dijeron nada. El abogado guardó los documentos con cuidado, como si tuviera miedo de respirar demasiado fuerte. «Entonces», balbuceó mi hija, «¿qué pasa ahora?». La miré con calma. «Ahora», respondí, «nada». Eso fue lo que más los inquietó. El abogado se levantó. «Mi recomendación», dijo, «es que cualquier decisión futura se haga con calma
y por escrito. Asentí. Cuando se fue, la casa volvió a sentirse pesada. Mi hijo fue el primero en explotar. «¿Por qué nunca nos dijiste eso?», preguntó. «¿Por qué ocultarlo?». Lo miré fijamente. «Porque nunca me preguntaron», respondí. «Y porque confié. Quizá demasiado». Mi yerno frunció el ceño. «Esto no es justo», dijo. «Mamá quería otra cosa». «¿Mamá te lo dijo a ti?», pregunté. «¿O a él?», añadí señalando el celular en su mano. Se quedó callado. Eso me lo confirmó todo. Subí a mi habitación sin decir más. A veces, el silencio es la respuesta más cruel. Minutos después, el celular vibró. «Rafael». No contesté. Vibró otra vez. Tampoco. A la tercera llamada, envié un solo mensaje. «Ahora entiendo por qué te escondías». No pasó ni un minuto. «No juegues conmigo». Sonreí. No estaba jugando. Estaba observando. Esa noche hice mi primera jugada silenciosa. Llamé al banco. Activé un bloqueo temporal de movimientos grandes. Nada ilegal. Todo perfectamente justificado por duelo. Después llamé a mi abogado de confianza. El mismo de hace 20 años. «Quiero revisar todo», le dije. «Cada firma, cada papel, cada nombre». «¿Hay problemas?», preguntó. «Hay mentiras», respondí. «Y quiero saber hasta dónde llegan». Colgué. Desde la cocina escuché a mis hijos discutir en voz baja. «Esto se nos está yendo de las manos», decía mi hija. «Rafael dijo que todo estaba hecho», respondió mi hijo. «Que papá firmaría». «Rafael». Así que era cierto. No solo hablaban de mí, planeaban mi futuro, sin mí. Me senté en la cama. Por primera vez no sentí tristeza. Sentí algo peor, determinación, porque entendí algo fundamental. Clara no había sido la única en traicionarme, pero Rafael tampoco era tan inteligente como creía. Los hombres que mueven todo desde las sombras suelen olvidar algo importante. La sombra desaparece cuando alguien enciende la luz. Y yo acababa de encenderla. La mañana siguiente empezó demasiado tranquila. Ese tipo de calma que no promete nada bueno. Mis hijos no me hablaron durante el desayuno. Solo miradas rápidas, cuchicheos, celulares vibrando sin parar. Yo bebía mi café con calma. Por dentro contaba cada segundo. A las 10 en punto llamaron a la puerta. 3 golpes secos, firmes, seguros. Mi hija se levantó de inmediato. «Yo abro», dijo apresurada. «No», respondí. «Yo lo haré». Su rostro se tensó. Caminé despacio hasta la puerta y la abrí. Era Rafael. En persona, no se parecía en nada al hombre nervioso que había imaginado. Bien vestido, sonrisa controlada, ojos fríos. «Buenos días», dijo. «Siento aparecer sin avisar». «No», respondí. «Lo siento yo por ti». Su sonrisa se congeló apenas un segundo. «¿Puedo pasar?». Miré detrás de él. Un coche oscuro estacionado. «Motor encendido». «No», dije. «Pero puedes hablar». Mis hijos aparecieron detrás de mí. Rafael los miró y asintió satisfecho. «No hay necesidad de hacer esto difícil», dijo. «Todos queremos lo mismo». «No», respondí. «¿Eso es lo que tú crees?». Respiró hondo. Clara y yo teníamos un acuerdo. Ella dejó instrucciones claras. «Verbales», dije. «Como todo lo tuyo». Mi hijo intervino. «Papá solo escucha». Lo miré, largo, en silencio. Y entonces hice algo que no esperaban. «Dime», le dije a Rafael, «¿qué les prometiste a ellos?». Mis hijos se quedaron helados. Rafael dudó. «Nada indebido», respondió. «Solo lo justo». «¿Dinero?», pregunté. «¿La casa? ¿O librarlos de mí?». Mi hija rompió a hablar. «Basta», gritó. «Mamá quería que esto terminara así». La miré con tristeza. «No», dije. «Mamá quería escapar. Y los usó». Rafael dio un paso al frente. «Escúchame bien», dijo en voz baja. «Si no cooperas, esto va a ponerse feo». Sonreí. «Ya lo está», respondí. «Para ti». Saqué el celular y marqué un número. «¿Qué haces?», preguntó mi hijo. «Llamando a alguien que no se esconde», dije. Rafael palideció. «Cuelga», ordenó. «No sabes con quién estás jugando». «Sí lo sé», respondí.
con un hombre que dejó demasiadas huellas. Colgué. Mi abogado, expliqué. Y alguien más. El sonido de una sirena lejana rompió el aire. No venía por él, todavía, pero lo escuchó. Rafael dio un paso atrás. «Esto no ha terminado», dijo. «Clara me lo prometió todo». «Clara está muerta», respondí. «Y tú estás solo». Se dio la vuelta y caminó hacia su coche. Antes de subir, se giró. «Te arrepentirás». Lo observé irse. Cerré la puerta lentamente. Mis hijos me miraban como si no me reconocieran. «Ahora», dije, «vamos a hablar de lealtad, porque lo que venía después iba a doler más que cualquier traición anterior». Cerré la puerta con calma, pero por dentro todo ardía. Mis hijos seguían de pie en la sala. Nadie hablaba. El tic-tac del reloj sonaba más fuerte que nunca. «Siéntense», dije finalmente. Obedecieron. Eso ya me decía mucho. «Quiero la verdad», continué. «No medias palabras, no excusas. La verdad ahora». Mi hija empezó a llorar. «Papá», susurró, «no era así como debía pasar». «Entonces dime cómo debía pasar», respondí. Mi hijo bajó la mirada. «Rafael dijo que mamá estaba atrapada», confesó. «Que tú no la dejabas vivir». Sentí el golpe, pero no interrumpí. «Dijo que la casa era su único seguro», añadió mi hija. «Que si tú firmabas, todos estaríamos bien». «¿Y si yo no firmaba?», pregunté. Silencio. «¿Qué les dijo que pasaría conmigo?», insistí. Mi yerno habló por primera vez, casi en un susurro. Que quizá ya no estabas bien de la cabeza. Que un médico podía ayudar a acelerar las cosas. La habitación se volvió fría. «¿Acelerar qué?», pregunté, aunque ya lo sabía. Nadie respondió. Me levanté lentamente. «Así que ese era el plan», dije. «Hacerme parecer incapaz. Sacarme de aquí, o peor». Mi hija se arrodilló frente a mí. «Papá, no sabíamos que iba tan lejos». «Pero siguieron adelante», respondí. «Confiaron en un extraño y dudaron de su propio padre». El celular vibró. «Rafael, un mensaje. Última oportunidad. Firma hoy y desaparezco». Mostré el mensaje. «¿Ven?», dije. «Esto es lo que vale su lealtad». Mi hijo rompió a llorar. «¿Nos manipuló?», dijo. «¿Usó la muerte de mamá?». «No», respondí. «Los tentó, y ustedes aceptaron». Hubo un golpe en la puerta trasera. Fuerte. Todos se sobresaltaron. «¿Esperaban a alguien?», pregunté. Negaron con la cabeza. Otro golpe. «¡Abra!», gritó una voz. «Es importante». Miré por la ventana. Era un hombre con traje y una carpeta. Abrí con cuidado. «Señor», dijo, «soy del hospital. Necesito hablar con usted sobre Clara». Mis hijos se quedaron helados. «¿Qué pasa?», pregunté. El hombre tragó saliva. «Hay algo que no cuadra con su fallecimiento. Y alguien hizo una denuncia anónima». Sentí un nudo en el estómago. «¿Una denuncia?», preguntó mi hija temblando. «Sí», respondió. «Y menciona a un tal Rafael». Cerré los ojos por un segundo. Así que ese era su plan final. Si no ganaba, iba a destruirlo todo. El hombre del hospital entró con cautela, como si cada paso pudiera romper algo invisible. «¿Podemos hablar en privado?», preguntó. Miré a mis hijos. Sus rostros estaban pálidos. «No», respondí. «Todo lo que tenga que decir, puede decirlo aquí». El hombre asintió. Tras una revisión interna, comenzó. «Encontramos inconsistencias en el reporte de la muerte de su esposa». Mi hija llevó la mano a la boca. «¿Inconsistencias cómo?», pregunté. «La medicación», respondió. Clara tenía en sangre un fármaco que no estaba recetado, en una dosis peligrosa. El silencio fue absoluto. «Está diciendo que...». Mi hijo no pudo terminar la frase. «No acusamos a nadie aún», aclaró el hombre. «Pero alguien administró ese medicamento. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Clara había muerto. ¿Ayudada?». «¿Quién hizo la denuncia?», pregunté. «Fue anónima», respondió, pero dejó detalles muy precisos. Demasiado precisos para ser casualidad. Miré el celular sobre la mesa. «Rafael, ¿qué pasará ahora?», preguntó mi hija llorando. «Una investigación formal», dijo el hombre.
y necesitamos cooperación total. Cuando se fue, nadie habló durante varios minutos. Rafael pudo, susurró mi hijo. No respondí, porque en ese momento mi celular vibró otra vez. Un mensaje nuevo. Si caigo yo, caemos todos. Lo leí en voz alta. Mis hijos se quedaron sin respiración. «Está amenazándonos», dijo mi yerno. «No», respondí. «Está desesperado». Me senté lentamente. «Escúchenme bien», dije. «A partir de ahora, nadie habla con Rafael. Ni mensajes, ni llamadas. ¿Y si va a la policía?», preguntó mi hija. «Eso ya lo hizo», respondí. «A su manera». Me levanté y fui al estudio. Saqué el sobre marrón una vez más. «Hay algo más que no les dije», confesé. «Hace años Clara firmó un poder, bajo presión». Mis hijos me miraron atónitos. «Rafael no solo quería la casa», continué. «Quería control. Y ahora que sabe que lo perdió, está dispuesto a quemarlo todo». Miré a cada uno a los ojos. «Si alguno de ustedes sigue de su lado, no habrá marcha atrás. Porque lo que viene ahora no es una discusión familiar, es una guerra silenciosa». Al día siguiente la policía llamó. «Señor», dijo el oficial en la puerta, «hemos recibido una denuncia sobre la muerte de su esposa. Queremos hacer algunas preguntas». Mis hijos se quedaron atrás, mirándome con miedo y culpa. «Todo lo que necesiten», respondí calmadamente, «pero no haré suposiciones». Mientras los oficiales revisaban documentos, me senté en silencio. Mi mente repasaba cada mensaje de Rafael, cada correo, cada palabra que Clara había escrito. El detective principal, un hombre serio, miró mis ojos. «Señor Ernesto», dijo, «necesitamos todo lo relacionado con la vida de su esposa. Medicación, visitas médicas, contactos recientes». Asentí. «Todo está en orden», mentí. «Pero hay algo que tal vez quieran revisar. Sus correos y mensajes». Saqué la laptop de Clara y se la entregué. El detective la abrió, revisando rápidamente. «Veo un nombre recurrente», dijo. «¿Rafael?» «Sí», respondí. «Un hombre cercano a mi esposa. Nunca pensé que se aprovecharía de ella y de nosotros. Tenemos que hablar con él», dijo el detective. «Pero no sabemos quién es exactamente ni dónde encontrarlo». Sonreí por dentro. Rafael no era tan invisible como creía. Mientras la policía hacía llamadas, saqué antiguos archivos de Clara, facturas, notas y una lista de personas que había conocido en secreto. Ahí encontré algo inesperado. Rafael no era solo un amante secreto, era alguien con conexiones, un hombre con negocios turbios que habían afectado a varias familias. Un historial de amenazas y extorsión. Mis hijos miraban por encima de mi hombro, horrorizados. «Papá, ¿eso significa qué?», preguntó mi hija. «Significa que no estamos jugando con cualquier hombre», respondí. «Esto es más grande». De repente mi celular vibró otra vez. «Sabemos que la policía está cerca, prepárate». Era Rafael. Leí el mensaje en silencio. Mis hijos temblaban. «Papá, ¿qué vamos a hacer?», preguntó mi hijo. «Observar», dije. «Siempre observar. El primer movimiento lo hace él. Y cuando lo haga, sabremos exactamente quién traicionó a quién». Los detectives hicieron varias llamadas, pero no pudieron localizar a Rafael. Parecía desaparecer de la noche a la mañana. Esa tarde, mientras revisaba los correos de Clara de nuevo, encontré un detalle que lo conectaba todo. Una dirección antigua de Rafael, un número de teléfono que nunca habíamos usado, y un nombre que aparecía en varias notas de su correspondencia. Ese nombre me heló la sangre. Héctor. Rafael y Héctor. Dos piezas de un mismo juego, y Clara, atrapada en el medio. Al día siguiente, la tensión en la casa era insoportable. Cada sonido parecía un aviso, cada sombra una amenaza. Mis hijos estaban inquietos. No sabían qué hacer, y yo tampoco podía dejarlos solos en esta tormenta. De repente, el celular vibró nuevamente. Esta vez, un mensaje distinto. «Héctor se mueve, prepárate». Rafael ya no estaba solo. Había alguien más, alguien que llevaba sus órdenes, y sabía exactamente cómo presionarnos. Mis hijos temblaban mientras les mostraba el mensaje. «Papá», susurró mi hija,
¿Qué significa eso? Significa que esto se va a poner más peligroso de lo que imaginamos, respondí. Y nadie puede confiar en nadie, excepto en mí. A media mañana sonó el timbre. Mi hijo mayor abrió con cautela. Afuera, un hombre corpulento con traje oscuro sostenía un sobre. «Señor Ernesto», dijo, «me envía Héctor. Es solo información, nada más. Por ahora». Tomé el sobre. Dentro había fotos. Fotos de la casa, de mis hijos y de mí, tomadas a escondidas. Cada paso que habíamos dado desde el funeral estaba registrado. El hombre se despidió con un simple «No confíe en nadie» y se fue. Mi hija se tapó la boca, horrorizada. «Papá, nos están espiando», susurró. «Sí», dije, «y esto solo comienza». Por la tarde Rafael volvió a enviar un mensaje. «Si no cedes la propiedad, Héctor hará que pierdas mucho más que dinero. Tus hijos serán los primeros». Sentí cómo se me helaba la sangre, pero no mostré miedo. «Escuchen», dije, «nunca los amenacen frente a mí sin consecuencias. Nunca». Mis hijos bajaron la cabeza. Sabían que yo no estaba bromeando. Esa noche revisé los correos de Clara y encontré algo que no había visto antes. Un contrato firmado en secreto entre Rafael y Héctor. Clara lo había descubierto meses antes y lo había ocultado, pero ahora estaba en mis manos. Era un plan detallado para controlar la casa y nuestros bienes, usando a mis hijos como peones. Respiré hondo. «Papá, ¿qué haremos?», preguntó mi hijo. «Primero, no hacer nada apresurado», dije. «Rafael y Héctor creen que nos asustarán, que nos moveremos sin pensar. Ese es su error». Tomé el celular y marqué un número antiguo, de confianza. «Necesito que alguien vigile cada movimiento de estos dos hombres», dije. «No quiero sorpresas». Mis hijos finalmente entendieron que estaban en juego más que propiedades. Su miedo se convirtió en respeto, porque el que parecía vulnerable era, en realidad, el único que había visto todo el tablero antes de que se movieran las piezas. El día siguiente fue tenso desde el primer minuto. Mis hijos apenas podían mirar por la ventana, conscientes de que cada movimiento podría ser observado. Había activado un pequeño equipo de vigilancia discreta. No cámaras profesionales, solo contactos de confianza que podían vigilar sin ser vistos. Minutos después, el celular vibró. «No hay escapatoria. Hoy será tu última decisión, Rafael». Sonreí con calma. El error de su arrogancia estaba a punto de volverse su caída. Mi hijo mayor, curioso y aún temeroso, preguntó: «Papá, ¿vamos a esperar a que haga algo?». «Exactamente», dije. «Cada movimiento imprudente suyo nos dará ventaja». Media hora después, un coche negro se estacionó frente a la casa. Dos hombres bajaron y se acercaron a la puerta. Mis hijos entraron en pánico. «¡Papá!», gritaron. «Rafael está aquí». «Sí», respondí. «Y lo mejor de todo es que no sabe que lo estamos viendo». Desde una cámara oculta en el jardín, pude ver cómo los hombres inspeccionaban la propiedad. Parecían nerviosos buscando algo. Probablemente la carpeta azul que nunca encontraron. Uno de ellos marcó un número. «No está aquí», escuché. «Debemos esperar», respondió otra voz. Y entonces ocurrió su primer error. Uno de ellos tocó el timbre. Mi hijo menor corrió a cerrar las cortinas. Rafael estaba fuera de control. No podía esperar. «Ahora», susurré. «Observen». A los 5 minutos los hombres se fueron, murmurando y claramente frustrados. Mis hijos se miraron incrédulos. «Papá, ¿eso fue todo?», preguntó mi hija. «Sí», respondí. «Rafael subestimó nuestra paciencia y nuestra preparación». El celular vibró otra vez. «Saben que estoy observando. No se equivoquen». «Rafael», lo leí en voz alta. «Es una amenaza vacía», dije. Su primer movimiento imprudente nos dio toda la información que necesitábamos. Sabemos quién estaba allí, quién se mueve con él y qué planeaba. Mis hijos finalmente comprendieron algo crucial. No podían depender de su miedo. No podían confiar en su fuerza ni en la amenaza de un extraño. Debían confiar en mí. «Papá, ¿y ahora?», susurró mi hijo. «Ahora», respondí.
Nos movemos con cuidado, pero nunca más con miedo, porque los hombres que intentan jugar contigo, si cometen un solo error, tú controlas el tablero. Y Rafael ya había cometido el primero. El error de Rafael nos dio ventaja, pero no podía bajar la guardia. Sabía que su siguiente movimiento sería más audaz y más peligroso. Media mañana, otro mensaje. Esto no termina hoy. Héctor hará lo que yo no pude. Prepárense. Mis hijos palidecieron al leerlo. «Papá, Héctor», preguntó mi hija temblando. «¿Qué planean?» «No lo sé todavía», respondí, «pero sé que se precipitan, y en su precipitación cometerán más errores». Esa tarde escuché ruidos en la calle. Al mirar por la ventana, vi a Héctor y Rafael juntos, observando la casa desde un coche negro. Mi hijo menor se escondió detrás de mí. «Papá, ¿qué hacemos?», susurró. «Esperar», dije. «Siempre esperar». Saqué los documentos de Clara y los revisé una vez más. La carpeta azul estaba segura. La escritura a mi nombre intacta. Rafael y Héctor no podían tocar nada sin que supieran que los estábamos vigilando. De repente, el timbre sonó de nuevo. Esta vez, Héctor bajó del coche y golpeó la puerta con fuerza. «¡Abran!», gritó. «Sabemos que están ahí». Mis hijos querían correr a la policía, pero los detuve. «No», dije, «cada movimiento precipitado nos puede costar todo. Déjenlos cometer errores y nosotros recogeremos los frutos». Héctor trató de entrar, pero al ver que la casa estaba bloqueada con seguridad reforzada, retrocedió. «Papá», dijo mi hijo mayor, «¿podemos llamar a la policía ahora?» «No», respondí. «La policía aún no sabe la mitad de lo que tienen entre manos. Nos moveremos primero». Esa noche, mis hijos tuvieron su primera lección de moral y lealtad. Les expliqué la situación. Rafael y Héctor no solo quieren la casa, dije. Quieren manipularlos, usar sus debilidades. Si ceden al miedo o a las amenazas, se convertirán en peones. Ustedes eligen quiénes quieren ser, víctimas o estrategas. Mis hijos asintieron lentamente. Por primera vez, entendieron que nuestra fuerza no estaba solo en los documentos, sino en la mente y la paciencia. Esa noche, mientras revisaba el celular, otro mensaje llegó. «Hoy se acabó su tiempo. Héctor sabe dónde está todo». Sonreí. «Que vengan», murmuré. «Ya sabemos demasiado para que sus amenazas funcionen». Y mientras ellos se preparaban para atacar, nosotros estábamos listos para hacer nuestra jugada. Era temprano en la mañana cuando escuché ruidos fuera de la puerta principal. Rafael estaba allí, acompañado de Héctor. Esta vez no eran solo mensajes, era personal. Mis hijos estaban nerviosos. Sus manos temblaban mientras miraban cómo se acercaban los intrusos. «Papá, ¿qué hacemos?», susurró mi hija. «Observamos», respondí. «Cada paso en falso les costará caro». Rafael golpeó la puerta con fuerza. «¡Abrimos ahora!», gritó. «Sabemos que tienes los papeles. No juegues con nosotros». «Estoy seguro de que no comprenden las reglas», dije manteniendo la calma. «Ni los dos juntos saben lo que enfrentan». Héctor intentó forzar la cerradura. Fue su primer error. No sabía que había instalado un mecanismo de seguridad adicional, secreto, que enviaba notificaciones a mi teléfono y al de mi abogado. «Papá, ellos saben que los estamos viendo», dijo mi hijo menor asombrado. «Exactamente», respondí. «Y no saben lo que va a pasar después». Dentro de la casa, mis hijos finalmente comprendieron algo crucial. La unidad familiar era nuestra fuerza más poderosa. Si se asustaban o se dividían, todo estaría perdido. Héctor retrocedió al ver que su plan había fallado. Rafael gritó, frustrado, golpeando el cristal de la ventana. «Esto no se queda así», gritó. «Los destruiré». «No hoy», murmuré. «Hoy aprenden lo que significa subestimar». En ese momento, mis hijos entendieron la lección de lealtad y estrategia. Si actuaban con miedo, serían derrotados sin siquiera luchar. Si actuaban juntos, éramos invencibles. Mandé un mensaje rápido a nuestro contacto de vigilancia. «Revisen cada movimiento.
Hoy cualquiera de ellos toca la casa. Tenemos pruebas y cámaras. Los hombres finalmente se retiraron. Sus rostros mostraban miedo, pero también rabia y desesperación. Mis hijos respiraron aliviados, pero sabían que esto solo era el comienzo. «Papá, ¿y ahora qué?», preguntó mi hija con voz temblorosa. «Ahora», dije, «ellos tienen miedo de lo que no ven, y nosotros tenemos todo lo que necesitamos para mantenernos un paso adelante». Ese primer enfrentamiento les enseñó algo. La fuerza no está solo en documentos ni dinero, sino en la paciencia, la estrategia y la unidad familiar. Mientras Héctor y Rafael discutían en la calle, dentro de la casa, por primera vez, mis hijos y yo éramos un equipo real, y eso, para ellos, era la peor noticia posible. La tensión dentro de la casa era palpable. Mis hijos seguían tensos, sabiendo que cada movimiento de Rafael y Héctor podía ser peligroso. Por la tarde un nuevo mensaje. Si no entregas lo que queremos, Héctor tomará medidas drásticas. No subestimes mi paciencia. Rafael sonreí en silencio. Su desesperación era nuestra ventaja. «Papá, ¿qué significa esto?», preguntó mi hijo menor temblando. «Medidas drásticas. Significa que se están precipitando», respondí. «Y en su precipitación cometerán más errores». Media hora después, los vi desde la cámara oculta. Héctor parecía perder la paciencia. Rafael intentaba calmarlo, pero Héctor estaba listo para actuar por su cuenta. «Papá», susurró mi hija, «Héctor va a hacer algo imprudente». «Exacto», dije. «Solo esperen». Héctor abrió la puerta trasera intentando entrar. Rafael lo detuvo con un grito, pero fue demasiado tarde. Uno de los sensores silenciosos se activó, enviando alerta inmediata a nuestro equipo de vigilancia y a nuestro abogado. «Papá, lo atrapamos en flagrancia», gritó mi hijo mayor emocionado. «Podemos usar esto». «Eso es exactamente lo que quiero», respondí. «Cada movimiento en falso les dará nuestra ventaja». Mientras Héctor y Rafael se retiraban frustrados, mis hijos empezaron a comprender el poder de la estrategia sobre la fuerza bruta. La lección de Clara y mi experiencia se convertía en su propia enseñanza. Esa noche les expliqué. «Miren», dije, «Rafael y Héctor no solo subestimaron nuestra preparación, creyeron que podían manipular miedo, confusión y desesperación. Pero ustedes vieron algo crucial: unidad, paciencia y observación. Eso es lo que gana guerras, no amenazas vacías». Mis hijos asintieron. Por primera vez, entendieron que cada paso que dieran debía ser medido, y que cualquier movimiento impulsivo podía ser usado en su contra. El último mensaje del día llegó. «Hoy no fue suficiente. Mañana todo cambiará». «Rafael», lo mostré a mis hijos. «Mañana», dije, «veremos su verdadera desesperación, y ustedes decidirán si siguen el miedo o la estrategia». Porque la familia unida que observa y actúa con paciencia siempre está un paso adelante de los desesperados. Era temprano en la mañana cuando el celular vibró con un mensaje urgente. «Hoy termino esto. Si no entregas, lo pierdes todo. Héctor sabe cómo forzar las cosas». «Rafael». Mis hijos se tensaron. Sus manos temblaban, pero esta vez no de miedo, sino de anticipación. «Papá, ¿y si lo hace?», susurró mi hija. «Entonces veremos su verdadera desesperación», respondí. «Y nosotros ya estamos preparados». A media mañana, la cámara captó movimientos extraños afuera. Héctor y Rafael intentaban ingresar por un lado de la propiedad, pero Héctor se equivocó. Pisó un sensor que habíamos instalado previamente, enviando alertas inmediatas a nuestro equipo y a la policía de manera discreta. «Papá, ¿lo atrapamos?», exclamó mi hijo mayor. «Podemos reportarlo». «Exactamente», dije. «Pero esperemos. Déjenlos actuar un poco más. Sus errores nos darán ventaja total». Rafael perdió la paciencia y comenzó a gritar órdenes. Héctor dudó, claramente dividido entre obedecer o escapar. La tensión entre ellos era evidente. Su alianza se estaba fracturando.
Papá, Héctor no confía en Rafael, dijo mi hijo menor, observando la pantalla. Esto podría explotarle en la cara. Así es, respondí. A veces los peores enemigos son los que uno cree aliados. En ese momento recibí un correo electrónico, anónimo con fotos recientes de Héctor y Rafael, discutiendo acaloradamente. El mensaje era claro. Su plan estaba en caos. Mis hijos comprendieron la lección más importante. La lealtad y la confianza eran frágiles fuera de la familia, dentro de nuestra unidad. Cada movimiento contaba y cada error del enemigo podía volverse nuestro. Papá, ¿ahora qué hacemos?, preguntó mi hija. Ahora, dije, observamos. Cualquier paso que den será su caída. Y ustedes son parte de esto, porque aprendieron a confiar no en su miedo, sino en nuestra estrategia. Rafael, desesperado, envió un último mensaje. Si no cedes, perderás todo, hoy mismo. Mostré el mensaje a mis hijos. Hoy, dije, veremos hasta dónde llega la desesperación de un hombre que cree que puede controlar todo. Pero lo que él no sabe es que nuestra paciencia y unidad siempre lo superan. Esa tarde, Héctor decidió actuar solo, intentando forzar la entrada. Rafael, en su desesperación, no pudo detenerlo. El resultado, un error que lo dejó expuesto a la vigilancia y a la policía. Mis hijos presenciaron cómo la combinación de unidad, familiar y estrategia podía derrotar la desesperación de hombres poderosos. Por primera vez, comprendieron que la verdadera fuerza no estaba en la amenaza ni en la violencia, sino en la paciencia, el ingenio y la lealtad. Esa tarde, el teléfono vibró de nuevo. Rafael estaba furioso y lo dejaba claro. Esto termina hoy. No escaparás de mí. Mis hijos se tensaron, pero esta vez no hubo miedo. Habían aprendido a observar, a esperar y a confiar en mí. Papá, ¿qué hacemos?, preguntó mi hija. Lo que siempre hemos hecho, respondí. Esperar. Cada error suyo nos da ventaja. Media hora después, la cámara captó movimientos afuera. Rafael estaba intentando entrar nuevamente, esta vez acompañado de Héctor. Pero su alianza estaba rota. Héctor dudaba y miraba a Rafael con desconfianza. El primer error fue inmediato. Héctor empujó a Rafael, mientras trataban de forzar la puerta trasera, activando los sensores de seguridad. Su error fue registrado por nuestras cámaras y notificado al equipo de vigilancia y a la policía de manera discreta. «Papá, lo hicieron otra vez», dijo mi hijo menor, sorprendido. «Exactamente», respondí. «Están tan desesperados que no pueden coordinar ni siquiera su ataque». Rafael gritaba órdenes, Héctor lo ignoraba y la tensión entre ellos era palpable. Era la oportunidad perfecta para actuar. «Ahora», murmuré, «es momento de mostrarles la diferencia entre miedo y estrategia». Abrí la puerta principal con calma, mientras mis hijos estaban a mi lado. No hubo miedo, solo firmeza. Rafael y Héctor se congelaron al vernos. «No hay nada que puedan hacer», dije. «Cada movimiento ha sido observado, cada intento de amenaza documentado». Rafael intentó acercarse, pero Héctor lo detuvo. Era evidente que la confianza entre ellos estaba destruida. «Papá, ¿y ahora?», preguntó mi hija. «Ahora», respondí, «recuperamos lo que es nuestro y aseguramos nuestra familia. Héctor aprenderá que la traición tiene consecuencias. Rafael descubrirá que la desesperación jamás supera la estrategia». La policía llegó discretamente minutos después, alertada por nuestra vigilancia. Los hombres fueron detenidos antes de que pudieran causar daño. Mis hijos miraban, asombrados pero aliviados. Habían aprendido que el miedo y la violencia nunca podrían superar la paciencia, la observación y la unidad familiar. «Papá, lo logramos», susurró mi hijo. «Sí», respondí. «Pero recuerden esto. La verdadera victoria no está en los documentos ni en el dinero, sino en mantenernos unidos, en pensar antes de actuar y en proteger lo que realmente importa,
Nuestra familia. Rafael y Héctor se retiraron esposados. La amenaza había terminado, pero la lección permanecía. Mis hijos me miraron y por primera vez vi en sus ojos la mezcla de respeto, admiración y comprensión. Habían aprendido a confiar, no en amenazas externas, sino en la fuerza de nuestra familia. La detención de Rafael y Héctor trajo un silencio inesperado. Finalmente, la casa, nuestros hijos y yo podíamos respirar. La policía nos agradeció la cooperación y explicó que los hombres tenían antecedentes de extorsión y amenazas. Sin nuestra vigilancia, podrían haber escapado o causado un daño irreparable. «Papá», susurró mi hija abrazándome. «¿Ya terminó todo?» «Sí», respondí. «Pero recuerden lo más importante. No siempre es la fuerza la que gana. A veces, la paciencia y la unidad familiar son más poderosas que cualquier amenaza». Mis hijos asintieron, comprendiendo finalmente la lección de Clara y mía. La familia es más fuerte cuando confía y actúa junta. Durante los días siguientes, revisamos los documentos de Clara y aseguramos todo legalmente. El testamento, las propiedades y las cuentas quedaron protegidas. La herencia y los bienes que Rafael y Héctor intentaron manipular ahora estaban a salvo. Mis hijos comenzaron a recuperar la normalidad. Rieron nuevamente, ayudaron en la casa y empezaron a reparar la relación que había sido puesta a prueba por la traición y el miedo. Un día, mientras revisábamos fotos de Clara, mi hija dijo: «Papá, ella nos quería proteger, ¿verdad?» «Sí», respondí con voz suave. «Y aunque su muerte fue dolorosa, nos enseñó algo vital. Siempre debemos mantenernos unidos y observar con cuidado antes de actuar». Las noches se volvieron tranquilas. Ya no había mensajes amenazantes ni coches sospechosos afuera. El miedo desapareció, reemplazado por la seguridad de saber que juntos, como familia, podíamos enfrentar cualquier adversidad. Y entonces, mientras todos dormían, recibí un último mensaje. Pero esta vez no era de Rafael ni Héctor. «Aprendiste la lección. Clara estaría orgullosa». Sonreí en silencio. Por primera vez desde su partida, sentí la paz de saber que, aunque la traición y la desesperación habían tocado nuestras vidas, la unidad, la paciencia y la estrategia habían prevalecido. Mis hijos durmieron tranquilos esa noche, y yo también, porque por fin entendieron que la verdadera fuerza de una familia no se mide por amenazas externas, sino por confianza, amor y la capacidad de enfrentar juntos cualquier tormenta. Pasaron unos días desde la detención de Rafael y Héctor. La policía confirmó que ambos enfrentarían cargos graves: intento de extorsión, amenazas y manipulación de bienes ajenos. La justicia comenzaba a cerrar su círculo. Mis hijos y yo empezamos a reconstruir nuestra rutina. Los días eran más tranquilos, pero la memoria de lo ocurrido seguía presente. Cada sonrisa y cada conversación recordaban que habíamos sobrevivido no solo a amenazas externas, sino también a la sombra de la traición dentro de nuestra propia familia. Una tarde, mientras revisaba antiguos correos y documentos de Clara, encontré algo que me dejó helado. Una carta sin abrir, marcada con la letra de ella. Era dirigida a mí, fechada un día antes de su fallecimiento. Con manos temblorosas la abrí y leí: «Si algo me ocurre, recuerda que siempre debes observar antes de actuar. No todos los enemigos son visibles, y no todos los aliados son confiables. Confío en que guiarás a nuestra familia con sabiduría, paciencia y amor. Y recuerda, hay secretos que aún no ves». Mis hijos se acercaron curiosos. «Papá, ¿qué dice?», preguntó mi hija. Le conté la esencia de la carta. Su mirada se llenó de lágrimas y comprensión. En ese momento comprendimos que la verdadera herencia de Clara no eran las propiedades ni el dinero, sino la lección de paciencia, observación y unidad familiar. Pero justo cuando pensábamos que todo había terminado, el celular vibró de nuevo. Un mensaje desconocido. «No todo está perdido.
Rafael dejó un último secreto, y Héctor también. Si quieres la verdad completa, sigue las pistas que él dejó. El corazón se me aceleró. No era amenaza, sino un desafío. Un juego final que nos obligaba a usar todo lo que habíamos aprendido. Mis hijos me miraron con emoción y miedo a la vez. «¿Papá? ¿Otra vez?», preguntó mi hijo mayor. «Sí», respondí. «Y esta vez estamos listos, porque ahora sabemos que la fuerza real no está en el dinero, la violencia ni la amenaza, sino en la paciencia, la estrategia y la unidad familiar». La carta de Clara, los errores de Rafael y Héctor y esta última pista nos recordaron que la vida siempre guarda giros inesperados. Pero juntos, como familia, nada podría derribarnos. Y mientras cerraba los ojos esa noche, supe algo con certeza. El miedo puede aparecer, la traición puede golpear, pero la familia, cuando observa, espera y actúa junta, siempre gana.